Hola, bienvenidos a Una Sola Cosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Tenemos uno nuevo en nuestro comité de bienvenida y así que el equipo está expandiendo. Declaramos multiplicación. Así que muchas gracias. Gracias por vuestra ayuda. Y bueno, gracias por tener este momento de poder compartir juntos. Y hola, ministro Sergio, ¿cómo está? Estamos hablando de claves de la victoria. Y hoy día vamos a hablar de algo, comenzamos a hacer un pequeño resumen de que la victoria comienza también entendiendo nuestra unión con el Señor Jesucristo y también un compromiso de elevar su palabra por encima de nuestras circunstancias, nuestros sentimientos, lo que vemos en el momento. Hoy quiero ver otro aspecto de cómo caminar también en esta victoria y tiene que ver con el tema de dominio propio. Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la victoria? Bueno, ¿cómo esperas tener dominio y ejercer dominio, aún espiritualmente hablando, sobre incluso áreas cuando no puedes controlarte ni a ti mismo? Cuando no puedes controlar tus propios apetitos, ¿no? Sea por comida o sea por lo que sea. Y yo creo que una de las claves de la victoria tiene que ver justamente con esto, o un aspecto al menos importante. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 25 y el versículo 28. Estos Proverbios 25, 28. Esto es tan importante. Fíjese, dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Piensa en eso por un momento. Aún en tiempos antiguos, o sea, lo podemos ver hoy en día también. Muchas de las ciudades tenían esos muros que los rodeaban y era una protección. Y les daba al menos un tiempo, incluso si venía algún enemigo, le daba al menos tiempo para tomar alguna decisión en algo. Y acá lo que él está diciendo acá en Proverbios, el autor dice en 25, 28, dice, bueno, tal como un hombre, o sea, una ciudad que no tiene muros, no tiene protección, es una derribada, es fácil de entrar, es fácil de conquistar. Bueno, así es un hombre cuyo espíritu no tiene rienda, o sea, no hay, podríamos incluso decir, y sé que esto puede ser una mala palabra dentro de la iglesia, es que no tiene disciplina, no sabe cómo manejarse a sí mismo, no tiene un dominio propio. Una persona así está abierto a que el enemigo pueda hacer lo que quiera. Tener dominio propio es una manera de también, termina siendo una protección para uno mismo. Y quiero simplemente recordar algo acá. Cuando decimos de que somos discípulos del Señor Jesucristo, aparte de lo que esa palabra, o sea, de dónde proviene, es de disciplina. Discípulos, disciplina, que hay ciertas disciplinas, ciertas cosas que hacemos que nos ayuda a poder vivir aquello que estamos queriendo vivir, ¿no? Y esto viene a ser bien importante, bien importante. Por eso aún decimos cosas, por ejemplo, ¿cómo puede alguien estar orando, intercediendo y haciendo guerra espiritual por algo cuando está permitiendo lo que sea que esté sucediendo en su propia vida? La eficacia de nuestra oración tiene que ver con cómo vivimos nuestras vidas, no en qué bien hemos orado, en qué volumen hemos orado. Puedes orar en lenguas todas las horas que tú quieras, pero si estás permitiendo incluso el pecado en tu vida, estás anulando lo que estás queriendo hacer. Cuando no hay ese dominio propio, de poder incluso de contener, es poder decir, tal vez quiero algo, pero el hecho de que lo quiera no significa que lo voy a hacer. Hay veces que uno puede decir, no, tal vez es tarde en la noche y tienes ganas de comer algo dulce y tienes un pastel ahí dentro del refrigerador. Bueno, el hecho de que lo quieras no significa que lo tienes que hacer. Tienes una decisión en ese momento. Y cuando Pablo incluso está hablando a Timoteo, y que es su hijo en la fe, dice en 2 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Okay? Por eso cuando hablamos de cosas de temor, cosas que infunden, podríamos decir incluso cobardía,
Eso no es algo que proviene de parte de Dios. Dios no opera en base a esas cosas, sino que, ¿qué es lo que recibimos de parte de Dios? Poder, de amor y dominio propio. Dominio propio. Y esta palabra que es usada acá es el único lugar, cuando dice acá dominio propio, esta es una palabra solo usada acá en este lugar. Y en lo que tiene, lo que significa es básicamente esto, de que tienes control de ti mismo, control de uno mismo y disciplina, que es lo que dice disciplina, y acá tiene que ver, mira, aplica no solamente tal vez en cosas que hacemos, acá también tiene que ver con lo que decimos, tiene que ver con tener control o dominio propio sobre nuestras propias palabras, es saber administrar nuestras emociones bien. Y cuando tomamos una decisión, de que seguimos en esa decisión. Yo también lo entiendo de esta manera. Yo he notado en mi propia vida, cuando yo tomo momentos, por ejemplo, de ayuno y oración, algo que estoy haciendo y que estamos haciendo cuando ayunamos es que estamos diciendo no, o sea, a nuestro propio cuerpo. O sea, nuestro estómago está diciendo dame, 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 está acostumbrado a un cierto horario, ciertas cosas, y estamos diciendo que no. Una de las cosas y beneficios que uno tiene al salir de tiempos de ayuno es de que tu no viene con más fuerza, viene con mayor autoridad. Ese mismo no que estás como ejerciendo un músculo, que te estás diciendo a ti mismo, no, esto es lo que vamos a hacer. No, nuestra vida consiste más que en bebida y comida. Vamos a vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor y vamos a enfocar nuestra atención en las cosas del Espíritu y todo lo demás. Esa mismo músculo al que estamos diciendo, no, no, sé que tienes hambre, pero no, vas a estar bien, vas a sobrevivir, todo, o sea, tranquilo. Um, Viene a aplicarse aún cuando viene un momento de tentación. Cuando viene un momento de tentación, ahora cuando decimos no a aquello, viene con mayor autoridad, viene con mayor fuerza. Es parte, es un fruto, es una manifestación, podríamos decir, de dominio propio, de saber cómo controlarte a ti mismo, de saber de que no tienes que tomar medio litro de una Coca-Cola, que puedes tomar algo menos, aun cuando tiene que ver con comida, cuando tiene que ver con aún el uso de nuestro tiempo, cuando tiene que ver con nuestras palabras, cuando tiene que ver con nuestras emociones, de que sabemos cómo ejercer ese dominio sobre nosotros mismos, no dejarnos controlar por otra cosa. Si yo quiero ejercer dominio espiritualmente, incluso, o sea, hablando, y reinar juntamente con Cristo, no me puedo dejar controlar por otras cosas, excepto Cristo. Y es ahí donde entra el dominio propio. Entonces, eso es fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, Pablo hace un contraste entre lo que son las obras de la carne y lo que es el fruto del Espíritu Santo. No son frutos, es un fruto con diversas manifestaciones, podríamos decir, en cuanto a eso. Y fíjese, una de las cosas que él dice, a ver, déjame encontrarlo acá. Está en Gálatas capítulo 5, ok, versículo 22. Y bueno, el versículo 23, podríamos decir. Acá es traducido como templanza. Templanza. Esto es Gálatas 5, 23, que realmente es la palabra dominio propio. Es un fruto del Espíritu Santo. Es una manifestación, incluso podríamos decir, del Espíritu Santo, de que nos ayuda a poder tomar decisiones. Y cuando decimos que no vamos a hacer cierta cosa, no lo hacemos. O cuando decimos que sí vamos a hacer algo que es positivo y bueno, lo hacemos. De que mantenemos o sea, realmente de que nos mantenemos acotables incluso a nosotros mismos y las decisiones que nosotros tomamos. Esto es tan importante en cuanto incluso el Evangelio. Esto es una gran parte del Evangelio. Por eso cuando lees mucho del Nuevo Testamento en las cartas específicamente, Pablo habla acerca y la forma en que nos describe incluso
de cómo antes nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros deseos. Usa palabras como concupiscencia, todas esas cosas que básicamente es uno hacía lo que le daba la gana, cuando le daba la gana, sin importar a quién hería en el proceso. Bueno, esto es lo que quiero hacer, lo voy a hacer, me da igual. Eso es parte de cómo nosotros éramos dominados. Es como funcionaba en el mundo. Nadie me dice qué tengo que hacer. Tú no eres mi jefe. ¿Quién eres tú? O sea, todas esas formas de actitudes son expresiones y son obras de la carne. Y parte de lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer en nosotros, ahora que somos una nueva criatura, es poder tener este dominio propio en cómo regimos nuestras vidas, en las cosas que decidimos, el poder vivir bien, disciplinadamente, bien, nuestra fe y nuestro caminar con el Señor. Ahora, esto siempre me llama la atención porque en una oportunidad, en Hechos capítulo 24, Pablo tiene una oportunidad de hablar con Félix. Y Félix era uno de los gobernantes romanos. Y Pablo le está hablando, fíjense, estos Hechos 24, versículo 25. Y o sea, piensa antes de llegar ahí, antes. Si tuvieras tú que resumir el Evangelio, ¿cómo sería? Y ¿cómo lo podrías describir? Y piensa en eso por un momento. Y fíjense cómo Pablo lo hace. Al disertar Pablo bueno, acá está algunos días, versículo 24. Después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y por eso entonces Félix tiene un poco de entendimiento en esto. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Estos Hechos 24, versículo 24, y ahora el versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, y eso es de estar bien con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y lo que él estaba buscando era una manera donde Pablo le diera dinero, cosa que Pablo no hizo. Pero fíjese, cuando él tiene que hablar de la fe en el Señor Jesús, acerca de la fe en Jesucristo, ¿qué es lo que produce? Justicia. Estoy bien con Dios por medio del Señor Jesucristo. Tiene que ver con dominio propio, cómo estoy viviendo yo mi vida. Y tiene que ver con el juicio venidero, donde cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuentas por nuestra fe. Yo creo, Pablo lo veía como algo tan importante que lo incluye, aquí hablando con Félix, lo incluye como parte, este aspecto de tener fe en el Señor Jesucristo. Debería llevarnos a producir esto, donde no somos llevados por cualquier cosa, cualquier deseo, sino de que estamos bajo y nos sometemos bajo el dominio del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Esto es tan importante, es clave. Yo creo que esto es una de las cosas claves de entender incluso cómo ejercer autoridad y dominio. O sea, ¿cómo vamos a ejercer eso si nuestros muros están derribados? ¿Cómo vas a tú ejercer y tener una eficacia en tus oraciones cuando te dejas controlar por cualquier cosa? Cualquier cosa te hace enojar. Cualquier cosa y estás con palabras que no controlas ni siquiera tu lengua. Cualquier cosa o sea, no sabes tener dominio sobre ti mismo. En lo que haces, en lo que dices, y no sabes ni siquiera manejar tus propias emociones, pero vas ahora a tener y ejercer dominio sobre potestades en el aire. ¿Cómo va a funcionar eso? Estás básicamente sin defensas. Lo único que el enemigo tiene que hacer es venir y te toca y ya te enojas, te iras y todo lo demás y ya, y con eso quedas. Te dejas llevar por deseos, los mismos deseos que alguien que ni siquiera conoce a Cristo. Pero vamos a ejercer autoridad a la misma vez. No funciona de esa manera. Yo creo que ahí es donde también entra a veces en nuestro pensar, cuando hablamos de la oración, cuando hablamos de nuestra vida de fe, a veces los separamos como ya, oración es algo acá, guerra espiritual, incluso tal vez hagamos
otra categoría. Ahí tenemos una variedad de cosas, pero todo eso también tiene que ver con cómo vivimos nuestras vidas. La oración es más importante cómo estamos viviendo, de cómo sonamos, de cómo las palabras que usamos y que la gente, o sea, es más eficaz cómo vivimos y vivimos en santidad, en eso, la justicia. O sea, sabiendo, estoy bien con Dios por medio del Señor Jesucristo. Él me ha lavado y ahora quiero vivir en ese lugar o de ese lugar, sintiendo eso. Y parte del fruto de eso, la manera como se presenta o se expresa, es en dominio propio. De poder decir, cuando digo no, es no. No. Cuando Pedro habla, fíjense en esto, segunda de Pedro 1, otra vez, el Nuevo Testamento está lleno de esto. Voy a terminar con esta. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, el poder vivir bien la vida, enfrentar lo que tengo que enfrentar y todo lo que tiene que ver con santidad, vivirlo bien y representar bien a Dios, nos han sido dadas, tiempo pasado, ya es nuestro, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto lo hemos hablado antes, pero la manera en cómo yo tengo acceso a eso es por medio del conocimiento, o sea, al conocer a Cristo, tengo acceso a todo eso, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, versículo 4. ¿Para qué? Para que por ellas, por estas promesas, llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, ser como Cristo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Otra vez, esa palabra es una palabra tal vez un poco más antigua, pero básicamente está diciendo es codicia, podríamos incluso decir. Esa es una buena palabra, codicia. Es deseos desenfrenados, sin límites, sin barreras, ¿no? En esto, sin riendas, como lo que leímos en Proverbios. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio. Y ahí vuelvo otra vez esa misma palabra. Y al dominio propio, paciencia, y sigue, y el versículo 8, si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, crece, multiplica esto, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Y versículo 10, procurad hacer firme vuestra vocación, el llamado que tiene de parte del Señor. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. Increíble, increíble. Entonces, yo creo que uno de los elementos de victoria es aprender a poner riendas a nuestras vidas. Disciplinas traen libertad. El tener ciertas disciplinas en nuestras vidas trae libertad, trae protección, nos protege, nos ayuda. Compromisos que hacemos con nosotros mismos. Ya mañana esto es lo que voy a hacer. Me voy a levantar y voy a hacer ejercicios. Que es cumplir con eso. Porque lo que estás haciendo es que estás ejerciendo ese músculo que tú sí es sí, tú no es no. Es aprender a dejar de que el Espíritu Santo incluso pueda ayudarte a regir. Y yo creo que esto es lo bueno. Todo lo que yo haga en cuanto, si lo puedo hablar como músculo, todo lo que yo haga en desarrollar este músculo de dominio propio en una área de mi vida, pongamos mi salud, pongamos comida, por ejemplo. Todo lo que yo haga ahí es mismo músculo que puedo usar en cosas teniendo que ver con cosas espirituales. Y si entiendo de que esto es parte de la expresión de mi fe en el Señor Jesucristo, de que alguien que no conoce a Cristo es llevado por sus pasiones y sus deseos, pero yo puedo aprender a decir no a ciertas cosas y estar bien con eso. Y yo creo que puedo comenzar con algo bien práctico. Si antes comías 2 maraquetas, 2 panes en la noche, redúcelo a 1,5. Y después un par de semanas a 1. Y después a una mitad. Otra cosa bien práctico, si quieres realmente activar esto, es ayuna. Un buen ayuno te enseña a realmente ejercer ese dominio propio. Y el Espíritu Santo te ayuda.
si es un fruto, si es parte de la expresión del fruto del Espíritu Santo, eso significa que es como el Espíritu Santo. El fruto es la evidencia de la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si eso tiene que ver con dominio propio, tenemos que entender de que Él nos quiere ayudar en esta parte. Es aprender a decir no de vez en cuando tienes la opción y tienes aún la oportunidad de algo, que puedo decir, no, no siempre lo tengo que hacer. No siempre tengo que tomar ese vaso de Coca-Cola. Nadie me está forzando a hacerlo. Me está forzando a comer tortas y, qué sé yo, medio kilo de azúcar. Nadie me fuerza a eso. Nadie me fuerza cuando me acuesto o cuando despierto, ¿no? Hay decisiones que yo estoy tomando, pero son pequeñas. Cuando yo controlo esas cosas y cuando determino eso, me ayuda a vivir de una forma con ese dominio propio. Me ayuda a poder entrar y ejercer victoria. Sin dominio propio en mi propia vida, no vas a caminar en victoria por mucho tiempo y no vas a ejercer la autoridad del Señor Jesucristo en tu propia vida. Vas a hacerte un cortocircuito. Y el cortocircuito no es ni el diablo, no es ninguna otra persona, no es la suegra, ni nadie más. Eres tú mismo, soy yo mismo. En Santiago, él dice que cuando habla acerca de cómo son llevados al pecado, dice, ni siquiera menciona al diablo. Es cuando uno es llevado por sus propios deseos. Se deja llevar. Pero es que es lo que siento. Es lo que siento en el momento y me dejo llevar y todo. No, es aprender a controlar eso. Que aunque sienta yo algo, de saber decir, no, igual voy a aprender a callarme. Voy a aprender a no tomar algún paso en base a eso. Solo porque lo siento no significa que es verdad incluso. O sea, saber tomar un paso atrás aún de nuestros propios sentimientos. Y es parte de nuestra madurez. Ahora, yo he notado con mis hijos, ahora están en distintas etapas, que cuando eran más jóvenes, más niños, no sabían controlar sus emociones. Tengo que ir. Y mi esposa hace un gran trabajo en esto, de ayudarles a de dónde vienen, o sea, de manejar estas emociones, de saber qué hacer. Porque son pequeños, no saben qué hacer, sienten fuerte y se dejan llevar por eso. Pero a medida que uno va creciendo, si uno sigue al mismo nivel emocional de donde estaba antes, va a tener problemas en la vida. Y no es que sea otra persona el culpable, es que no sabes cómo no has madurado en ti mismo. Una marca de madurez espiritual es una madurez emocional, saber cómo manejar los deseos y enfocarlos al Señor Jesucristo. Creo que esto es algo sumamente práctico. Piensa en un área de tu vida donde quieres ver cambio y piensa qué cosas puedo empezar hoy día a tomar. Pequeños pasos, ¿no? Otra vez, no es salir y tener que comprar todo un set de pesas y qué sé yo. Y no estoy hablando de máquinas o lo que sea, pero pequeñas cosas que puedes empezar a hacer ahora. Y ese pequeño se va creciendo en otra y otra y otra. Y lo que estamos haciendo es creando hábitos que son saludables, tanto físicamente como espiritualmente. Pero cuando puedo ejercer y dar expresión a ese dominio propio, también me está ayudando en el momento cuando yo oro y digo algo, viene con mayor autoridad, viene con mayor fuerza. Esto es importante, tan importante. Si no sé cómo manejar esas cosas y cómo administrar aquellas cosas, simplemente soy un blanco fácil al enemigo. No he puesto murallas. Tengo que poner disciplinas, son esas murallas de protección. Ciertas decisiones que uno toma y lo vas guardando. No es malo, trae libertad, honestamente, trae libertad. Y la vida, o sea, lo que yo estoy viviendo, afecta completamente lo que yo digo aún en el mundo espiritual. No puedes separarlo, no lo puedes separar. Entonces, le animo, tal vez el Señor te llama a tomar un ayuno. Ayuna, toma un par de días y ayuna. Tal vez de dejar postres por un tiempo. Algo sencillo, algo sencillo. Que esa pequeña, mira, esta es una buena disciplina. O sea, lo primero que haces en la mañana, hacer la cama. Algo pequeño.
ya comienzas el día logrando algo. Y eso después es como una cadena, se conecta a otras cosas que tal vez estás queriendo hacer. Pero cada mañana despiertas, haces la cama. Y es una disciplina. Simplemente es algo sencillo, pero es algo que haces ya. Esto es lo que yo hago. Cada mañana esto es lo que hago. Tengo mi tiempo con el Señor. Ok, esto es cómo va a ser. Son pequeñas cosas que simplemente lo que ayudan es ejercer ese dominio propio. Y eso va tan conectado con nuestra victoria y caminar en esa victoria del Señor Jesucristo. Si piensas por un momento, y con esto termino, pero los reinos de este mundo, leyendo aún en el libro de Apocalipsis, entendiendo Babilonia y cómo funciona y todo lo demás, operan en base a nuestros deseos. Te seducen o te amenazan, ¿no? Es plata o bala, ¿no? Es en base su poder está en el hecho de que no sabemos controlar y manejar nuestras emociones y nuestros deseos. Lo que yo quiero es darle un lugar abierto al enemigo en nuestras vidas. Pero se puede aprender esto y todos estamos creciendo en esto, ¿ok? Todos estamos madurando. Y como dice aún Pedro y como aún dice Pablo, son cosas que seguimos, que abunde más y más esto, ¿sí? Entonces todos estamos en proceso, todos estamos creciendo, pero yo les propongo y hay una conexión directa entre dominio propio y la autoridad que ejercemos en el mundo espiritual. Totalmente. Así que, Padre, yo pido ahora mismo de que tú nos des una estrategia y un plan. Algo sencillo donde podemos comenzar ahora. Y pido, Padre, ahora, o sea, algo simple. Que podemos hacer, que es fácil, que podemos ya de hoy día empezar a poner en práctica y verlo como una expresión del fruto de tu Espíritu Santo, que es dominio propio. De ver y saber de que tú nos has dado un espíritu así. Que aún en momentos, acabo de pensar en esto, no tenemos el espíritu de cobardía. Cobardía, cuando uno eso domina, sales corriendo. Dominio propio, dices, a pesar del temor, me mantengo firme. ¿No? Es algo tan clave de nuestra fe, tan clave en aún entrar en todo lo que tú tienes para nosotros en cuanto a esta victoria y el poder de tu Espíritu Santo. Y yo pido en este momento, Señor, danos una estrategia, háblanos y que lo podamos poner en práctica ahora mismo, sabiendo que tenemos ese mismo espíritu. Así que es posible vivir de esta manera y declaramos eso ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bueno, gracias por tomar el tiempo de estar conmigo. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Pastora Beth, ¿qué tal? Mira, si esto fue de bendición, ¿por qué no lo hace like o lo puede compartir para que sea de bendición para otras personas? Y nos estamos viendo en el día de mañana. Seguimos tocando el tema de claves de la victoria. Y mañana también va a ser algo importante. Hablando del dominio propio, mañana hablamos acerca de nuestra lengua. Así que eso es también parte clave de nuestra victoria. Así que un fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta la próxima. Bendiciones.